Buenos días, mi nombre es Andrés Santiago Cruz Ardila del programa Ingeniería de Sistemas Grupo 401 de la Universidad de Cundinamarca y el día de hoy expondré las estructuras no lineales de tipo árboles. Esta exposición se dividirá en 6 partes: la definición, los tipos, las características, los usos que se le pueden dar a los árboles, algunos ejemplos y sus referencias. Definición. Un árbol es una estructura no lineal en la cual cada nodo puede apuntar a uno o varios nodos. Asimismo, al nodo que primero se coloca se le llama raíz, que es conectado por ramas a sus nodos hijos y al mismo tiempo los nodos hijos que sobresalen de estos se les llama hojas, que son los que terminan con el árbol. Ahora bien, existen 4 tipos de árboles. El primero son los árboles distintos, los cuales se caracterizan porque sus estructuras son diferentes. Así como lo podemos ver en este ejemplo, en donde el nodo B tiene a su hijo D, mientras que en el otro árbol es el nodo C quien tiene al hijo D. El segundo tipo de árboles son los similares, los cuales se caracterizan por tener estructuras idénticas pero información diferente, así como lo podemos ver en las imágenes en pantalla, en donde el primer árbol tiene la información A, B, C, D, E, F y el segundo árbol tiene la información G, H, I, J, K. El tercer tipo son los árboles equivalentes, los cuales se caracterizan por ser similares y tener la misma información, así como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en donde ambos árboles tienen la misma estructura y la misma información, sea A, B, C, D, F. Por último tenemos los árboles completos, los cuales se caracterizan porque sus nodos tienen 2 hijos con excepción de las hojas, así como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en donde A tiene de hijos B y C, B tiene de hijos D y F, C tiene de hijos G y H, sin embargo al ser D, F, G y H las hojas no tienen hijos. Ahora bien, algunas características y cosas a tener en cuenta de los árboles son la altura, la cual se mide desde su punto más bajo o su camino más bajo hacia la raíz, así como lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en donde podemos ver que pasa desde D, B y A o desde F, B y A, siendo un recorrido de 2, ya que se cuenta solo D y B, pero no se cuenta el último nodo. La profundidad, la cual se empieza a tomar desde la raíz, en donde A es el nivel 0, B y C el nivel 1, D y F el nivel 2. Recorridos. Existen 4 tipos de recorridos. El primero es preorden, en el cual se pasa por la raíz y luego se recorre cada uno de los subárboles, como lo podemos evidenciar ahí cuando pasa por A, luego a B, D, F y por último C. Postorden. Se recorre cada uno de los subárboles y luego se pasa por la raíz. En este ejemplo puede ser D, F, B, C y A. Inorden. Se recorre el primer subárbol y se pasa por la raíz y luego se recorren los subárboles restantes. En este ejemplo sería D, B, F, que sería en el primer subárbol, A, que es la raíz, y luego C, que sería el siguiente subárbol. Por último tenemos por niveles, en el cual se toma el árbol por profundidad y en donde el primer nivel sea A, el segundo B y C y el tercero D y F, siendo un recorrido A, B, C, D, F. También tenemos que tener en cuenta los valores que contiene cada nodo, ya que si el valor es más alto que la raíz, este se colocará del lado derecho y si es lo contrario, se colocará del lado izquierdo. Como vemos en el ejemplo, la raíz es 5, 20 que es mayor se coloca al lado derecho, 3 que es menor se coloca al lado izquierdo. Sin embargo, 4 que es mayor que 3 se coloca al lado derecho y 2 que es menor que 3 se coloca al lado izquierdo. Los árboles tienen distintos usos, como lo son la búsqueda de árboles binarios, en los cuales se suele usar constantemente bibliotecas de muchos idiomas o aplicaciones donde se requieran entrar o salir datos constantemente. Asimismo, como la petición de espacio binario que se utiliza en casi todos los videojuegos 3D para determinar la renderización. También tenemos los intentos binarios que se utilizan en los enrutadores de banda ancha para almacenar tablas de enrutadores. Se tienen también los hash trees que se utilizan por programas como P2P y firmas de imagen especializadas para verificar hash. También están los montones que se utilizan para implementar colas de prioridad eficientes que se suelen usar para programar procesos en muchos sistemas operativos, calidades de servicio de enrutadores y ordenación del montón. También está el trip, que se utiliza como estructura de datos aleatoria, utilizada en redes inalámbricas y asignación de memoria. Por último tenemos el T-tree, que se utiliza en bases de datos a menudo para guardar datos en la memoria. Ahora procederé a explicar todo lo anterior dicho mediante un ejemplo sacado del blog de Martín Cruz, cuyo link dejaré en la descripción. Lo primero que haremos será crear una estructura nodo con un número que se va a recibir y un apuntador para recorrer el lado izquierdo y el lado derecho. Ahora se crea el árbol y las funciones que servirán para recorrerlo.
La primera función crear nodo sirve para crear únicamente la raíz. Luego ya con la función insertar podemos comprobar si el árbol está vacío o no. Si está vacío, llamamos a la función crear nodo para crear su raíz, y si no, empezamos a comparar los nuevos números dados para saber a qué lado irán, a la izquierda o a la derecha, dependiendo si el número es mayor o menor que la raíz. Ahora se proceden a hacer cada una de las funciones que contemplarán el tipo de recorrido que tiene el árbol. La primera función, que contempla que primero se imprima la raíz y luego cada uno de los subárboles, iniciando por el izquierdo hasta el derecho. Cabe destacar que estas funciones se han hecho haciendo uso de la recursividad. Luego realizamos la función para recorrer en orden o inorden, en la cual se recorrerá el primer subárbol, que suele ser el izquierdo, luego se pasará por la raíz y terminará con el subárbol derecho. Por último, se hará la función para postorden, en el cual se recorrerá cada uno de los subárboles y por último la raíz. Ahora se procede a hacer la función que nos permitirá ver el árbol de una forma más estructurada, en donde se comprobará si el árbol está vacío, además de que se empezará a imprimir tanto la rama derecha como la izquierda por medio de un contador que dependerá de un número de nodos selecto anteriormente. En el método main procedemos a crear la interfaz para la impresión de este árbol, en donde lo primero que se hará será pedir el número de nodos que se van a usar. Luego este dato será enviado a la función insertar, la cual contemplará si ya existe una raíz o no y procederá a crearla, además de preguntar los números que van a ir dentro de cada nodo. Por último se llama la función ver árbol, la cual imprimirá de forma estructurada el árbol y cada uno de los recorridos posibles, en orden, preorden y postorden. Ahora procederemos a probar el programa. Para ello utilizaremos 5 nodos, los cuales contendrán como datos 20, 5, 3, 25 y 4. Ahora, como podemos ver, la función mostrar nos está dando que 20 es la raíz, ya que al ser el primer número ingresado ha sido enviado a la función crear nodo en lugar de insertar. Ahora las que serían los hijos se ubicarán de forma coherente a la estructura de un árbol, en donde 25 al ser mayor se colocará a lo que podríamos decir a la derecha o arriba, y 5 al ser menor a la izquierda. Asimismo, 4 y 3 al ser menor se colocarán también a la izquierda, pero 4 al ser mayor que 3 se colocará a la derecha de 3, pero 3 se colocará a la izquierda de 5. Asimismo podemos ver los recorridos en orden, preorden y postorden, en donde en orden quedaría 3, 4, 5, 20, 25, el preorden 20, 5, 3, 4, 25 y por último postorden 4, 3, 5, 25 y... La información para este video fue tomada de distintas páginas. La información para los ejemplos fue tomada del blog de Martín Cruz. Para la teoría se tomó de los documentos Estructuras no lineales y Estructuras de datos, capítulo 6, Árboles, de Ricardo Ruiz. Asimismo de las páginas Estructuracite, itswarmes.com y el canal de programación EIT. Muchas gracias por ver este video.